Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Gustavo Miranda. Soy especialista en residuos sólidos de la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Y el día de hoy estamos aquí para brindar algunos lineamientos generales para el manejo de residuos sólidos en mercados. Bueno, el objetivo de esta capacitación es establecer lineamientos generales que permitan garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos en los mercados de abastos. Sabemos que los mercados son grandes generadores de residuos por la alta afluencia de gente y comerciantes que existen en ellos. Entonces es necesario y muy importante conocer cómo debemos de manejar los residuos que se generan para poder evitar focos de contagio, a evitar poder afectar la salud de las personas que se encuentran dentro y sobre todo ayudar a las municipalidades a poder gestionar adecuadamente este tipo de residuos. De hecho, estos lineamientos están enmarcados en una normativa, que es el Decreto Legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su reglamento y modificatorias, documentos orientadores para el manejo de residuos sólidos en mercados de abastos como prevención al COVID, y otra normativa también relacionada que la estamos dejando en esta presentación. Bueno, en el contenido de esta capacitación es muy breve, está dividido en tres partes. La primera parte de esta presentación vamos a hablar sobre información general sobre los residuos sólidos, manejo de residuos sólidos en mercados como segunda parte de esta capacitación. Y por último vamos a tocar ciertas experiencias exitosas que involucren a mercados en el manejo de residuos sólidos. Bueno, empezamos con la primera parte. Información general sobre los residuos sólidos. Vamos a saber cosas generales en el marco de los residuos sólidos. Bueno, primero, la situación actual. Sabemos que en nuestro país al día se generan aproximadamente 20.000 toneladas de residuos sólidos. Esta es una gran cantidad de residuos que se generan día a día en nuestro país. Y bueno, estos residuos tienen que ir a algún lugar o se tienen que manejar de alguna forma. En ese sentido, según información del Ministerio del Ambiente, el 49% de estas 20.000 toneladas de residuos que se generan día a día son dispuestos en 52 rellenos sanitarios que tenemos a nivel nacional, garantizando pues la disposición final adecuada de estos residuos. El 50% lamentablemente tiene una disposición inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que los residuos van a parar a cualquier tipo de lugar menos a un relleno sanitario. Y generalmente son dispuestos en lo comúnmente conocidos botaderos. Sabemos que a nivel nacional existen 1.585 botaderos, a donde van casi el 50% de estas 20.000 toneladas que se generan día a día. Y el 1% de estos residuos se están valorizando, dándole un nuevo valor a estos residuos y involucrándolos e integrándolos a nuevos procesos productivos. Asimismo, sabemos que la composición de los residuos sólidos en nuestro país, más del 50% se constituyen de materia orgánica o son residuos sólidos orgánicos. El 18% aproximadamente son residuos inorgánicos que tienen un valor grande de valorización, tanto como los residuos orgánicos. El 15.7% son residuos no aprovechables que tienen que ser dispuestos en los rellenos sanitarios y el 8.6% son residuos sólidos peligrosos. ¿Cuál es la problemática que involucra el tema de manejo de residuos en los mercados? De hecho, existen grandes causas que nos llevan a ver imágenes como esta, ¿no? Gran acumulación de residuos en los alrededores de los mercados, y dentro de las distintas causalidades que hemos podido identificar, existen estas como el desconocimiento, la falta de sensibilización por parte de las personas, la falta de involucramiento de los actores dentro de los mercados, como son los comerciantes, de repente los gerentes, la propia municipalidad muchas veces, el comercio informal, que es una problemática a nivel nacional muy fuerte y que también está ligada a la generación de grandes cantidades de residuos. La falta de fiscalización municipal muchas veces también a veces es una problemática bastante perenne y causa cosas como estas que estamos viendo en imágenes. Y asimismo, muchos mercados no cuentan con una infraestructura adecuada para manejar sus residuos, ¿no? Entonces, todo esto sumado trae una problemática bien sensible, ¿no? Y esto incluso puede afectar hasta la salud de las propias personas
convirtiéndose en focos de infección y presencia de vectores. Entonces es importante identificar esta problemática. Como habíamos visto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática realizó en el año 2016 un censo de mercados de abastos, un censo nacional, y identificó que aproximadamente el 66% de estos mercados no cuenta con contenedores para residuos sólidos, o asimismo casi el 80% de los mercados que fueron censados no cuentan con centros de acopio que permitan el almacenamiento temporal de los residuos sólidos. Y eso es bastante importante y es fundamental en el manejo, que ya lo vamos a poder ver más adelante. Nosotros como Ministerio del Ambiente y como ente rector de la gestión de los residuos sólidos, establecemos que la gestión de residuos sólidos enmarcada en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Decreto Legislativo 1278, y su reglamento, trabajamos en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, buscamos la prevención o la minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, trabajamos de los residuos que ya se puedan generar, priorizar acciones de valorización material o energética o simplemente recuperación de estos residuos. Y en tercer lugar, como último pilar, el tema de la disposición final en rellenos sanitarios. De hecho, esto constituye la última alternativa de gestión y debe realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas, ¿no? Bueno, ahora que ya hemos visto algunos aspectos generales del manejo de los residuos sólidos en los mercados, vamos a hablar específicamente en esta segunda etapa de cómo debe realizarse este manejo de los residuos que se generen. De hecho, vamos a establecer ciertas operaciones o criterios que deben involucrar a todos los actores de los mercados, tanto comerciantes, compradores y administradores, asimismo como la función municipal, que es bastante importante. Bueno, el manejo de los residuos sólidos en mercados, internamente la gestión de los residuos es responsabilidad de la administración propia del mercado. De hecho, la administración del mercado debe de tener en cuenta que progresivamente se deben implementar buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de gestión de residuos dentro del mercado. Y como vimos en las láminas anteriores, lo que se debe impulsar sobre todo es la minimización del generar residuos, recolectar selectivamente aquellos residuos que tienen potencial de valorización y asimismo un almacenamiento diferenciado, ¿no? Esto nos va a ayudar a poder manejar adecuadamente los residuos en el interior del mercado. Asimismo, cada mercado, como parte de sus funciones administrativas, debe de conformar un equipo, un comité de autocontrol sanitario. Este comité, bueno, puede ser de conformación mixta y puede estar liderada por los directivos o gerentes del mercado, algunos representantes de los diferentes rubros que también hay en el mismo, ¿no? Esto ayudará a poder planificar de manera adecuada cómo se debe gestionar los residuos al interior del establecimiento, ¿no? Bueno, dentro de un puesto de mercado se generan distintos tipos de residuos. De hecho, dependiendo del rubro al que se dedique el puesto, ¿no? Dependiendo del rubro del comercio al cual esté orientado. En ese sentido, nosotros recomendamos que cada puesto cuente con por lo menos un recipiente para almacenar sus residuos dentro de cada puesto. Si existiera el espacio suficiente, podrían implementar sin ningún problema más recipientes, pero por lo menos pedimos que se tenga como uno como mínimo. Este recipiente puede ser de capacidad entre 20 y 50 litros, dependiendo del espacio que se cuente. Se recomienda que tenga una tapa tipo vaivén o de repente accionada con pedal. En el interior de este recipiente se debe colocar una bolsa, preferiblemente de polietileno y de mayor capacidad que el recipiente, de tal manera que nos permita hacer un retiro adecuado y para posteriormente trasladar estos residuos del puesto a un almacenamiento intermedio o simplemente un almacenamiento final. El almacenamiento intermedio. El almacenamiento intermedio generalmente se puede implementar en aquellos mercados mayoristas o minoristas que tengan gran afluencia de público o gran capacidad o número de puestos.
Este almacenamiento intermedio se da a través de islas de contenerización. ¿Qué significan islas de contenerización? Significa, como vemos en la imagen, contenedores diferenciados para poder almacenar los residuos que se generen en diversos puestos que conformen un mismo rubro, ¿no? De repente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El rubro de carnes puede tener un almacenamiento intermedio donde puedan segregar sus residuos, ¿no? O de repente el área de frutas y verduras también puede tener un manejo intermedio con estas islas de contenerización, ¿no? Entonces esto ayuda a poder tener un almacenamiento diferenciado y temporal de los residuos que se generen en diversos rubros del mercado. Estas islas de contenerización, bueno, pueden ser implementadas según el código de colores que establece la norma técnica peruana 900-058-2019, que es la norma técnica peruana de código de colores para el almacenamiento de residuos, donde se establecen 4 tipos de colores para estos recipientes, siendo el verde para los residuos aprovechables, como el papel, el cartón, el vidrio, el negro para los residuos no aprovechables o aquellos que ya no tienen ningún valor, el marrón para los residuos orgánicos, ¿no? Y de repente el rojo para aquellos residuos peligrosos. De hecho, se recomienda también que en cada mercado se cuente con un contenedor rotulado para lo que son disposiciones de guantes y mascarillas en desuso, ¿no? Bueno, ya hablamos del almacenamiento inicial en cada puesto, hemos visto también el almacenamiento intermedio que pueden tener algunos mercados con las islas de contenerización, y ahora vamos a ver el almacenamiento final. El almacenamiento final es el lugar donde llegan todos los residuos que se generan en todos los ambientes del mercado. Este puede ser externo o interno. De hecho, si es interno, como lo vemos en esta imagen, este lugar tiene que contar con todas las condiciones adecuadas para su funcionamiento, como por ejemplo pisos impermeabilizados que permitan el fácil lavado de este lugar, áreas de ventilación, accesos y rótulos, ¿no? Y en caso sea externo, se puede ubicar en un área contigua o adyacente al mercado, y estas áreas tienen que permitir que el acceso de los vehículos recolectores de la municipalidad o de alguna empresa puedan tener un fácil acceso, ¿no? Estos vehículos pueden llegar directamente a estas áreas de almacenamiento y recoger adecuadamente los residuos. Eso es importante. De hecho, cada municipalidad coordina con el mercado para establecer los horarios de recolección, ¿no? que cada distrito cuente, ¿no? Esta área de almacenamiento también puede tener contenedores diferenciados para el tema sobre todo de orgánicos e inorgánicos, con fines de poder realizar posteriormente una recolección selectiva de estos residuos y una posterior valorización de los mismos. De hecho, la recolección interna de los residuos tiene que tener o seguir una ruta y un horario específico. Esta ruta y horario lo establece también la administración del mercado y no debe coincidir con las rutas y horarios para el abastecimiento tanto de alimentos directamente al mercado o los horarios donde haya mayor afluencia de gente. Por ejemplo, si al mercado llegan los alimentos muy temprano en la mañana y de hecho el mercado empieza a funcionar en las primeras horas de la mañana recibiendo al público en general, de repente la recolección interna de los residuos se puede realizar en la tarde o cerca al horario de cierre del mercado, ¿no? Entonces de esa manera evitamos cualquier tipo de contaminación cruzada. Asimismo, durante el traslado de los residuos sólidos se debe tener en cuenta que el personal o el comerciante que va a retirar sus residuos de su puesto hacia el almacenamiento intermedio o bien hacia el almacenamiento final dentro del mercado, debe contar con la debida protección, como es los guantes y las mascarillas, que es bastante importante poder utilizarlos. Y asimismo, el personal que se encarga de la limpieza y desinfección del mercado en general, debe tener también el equipo de protección personal adecuado para poder protegerse, ¿no? Como son los guantes, las mascarillas, los lentes, la indumentaria específica, etcétera, ¿no? De hecho, toda esta protección se debe gestionar también de la mano
con la administración del mercado. Ahora, los residuos no recuperables, ¿no? Aquellos residuos que directamente se entregan al servicio municipal o bien a una empresa privada que presta el servicio de manejo de residuos dentro del mercado, en este sentido, a través de la municipalidad se debe establecer un horario. Todas las municipalidades cuentan con un horario de recolección. De hecho, en algunos distritos, el horario de recolección de los mercados es distinto al horario de recolección convencional que se da en las viviendas. Entonces, el mercado, la administración del mercado debe coordinar constantemente con la municipalidad para cumplir estos horarios. Por ningún motivo se deben disponer los residuos fuera de las inmediaciones o alrededor de las inmediaciones del mercado, ya que podemos propiciar la generación de puntos críticos y eso puede causar molestias en la población, vectores y malos olores. Respecto a los residuos con potencial de valorización, como habíamos visto, ¿no? Tanto los residuos orgánicos como los residuos inorgánicos, como el papel, el cartón, el plástico, etc. Estos residuos con potencial de valorización, las municipalidades, en coordinación con la administración del mercado, puede también establecer una frecuencia de recojo diferenciado, ¿no? ¿Para qué? De tal manera que la municipalidad, en sus distintos programas de segregación en la fuente y recolección selectiva, propicie la valorización de estos residuos, ¿no? Dándoles un nuevo valor a los mismos e integrándoles a otros procesos productivos, ¿no? Y asimismo evitamos que estos residuos lleguen a un relleno sanitario o de repente a un botadero, que es lo que nosotros buscamos evitar, ¿no? Para esto se recomienda que el mercado lleve un registro adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos que puede entregar a la municipalidad. Nosotros, como Ministerio del Ambiente, en esta presentación dejamos un pequeño formato que ustedes como mercados y de la mano con la municipalidad pueden adoptar para poder consolidar la información que involucra la generación tanto de sus residuos orgánicos e inorgánicos. Acá en este formato pueden consignar la fecha, el nombre del mercado, la ubicación y la cantidad en general de residuos que se generen dentro del mercado y la cantidad diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Este formato sin ningún problema lo pueden utilizar y coordinar con la municipalidad para poderles remitir periódicamente, ya sea semanal, de repente cada 15 días o mensual, dependiendo la coordinación con la municipalidad, de tal manera que la municipalidad también lleve un control de los residuos que se generan en la mayoría de mercados dentro de su jurisdicción. De hecho, todas estas acciones se pueden realizar si existe una adecuada difusión y educación ambiental. Estas buenas prácticas siempre hay que difundirlas. Nosotros como Ministerio del Ambiente, de la mano de las municipalidades y también de los mercados, impulsamos el tema de fomento de buenas prácticas en manejo de residuos sólidos. Para esto, de hecho, se pueden utilizar cuñas radiales o audibles sin ningún problema dentro de los mercados, incentivando al buen manejo de los residuos y su importancia, sobre todo, en pro de la salud y la higiene de las personas que acuden a estos centros de abastos. De hecho, estas cuñas radiales tienen que ser concretas, sencillas, ¿no? Un lenguaje bastante sencillo para que la población lo pueda adoptar. Y bueno, asimismo la municipalidad tiene un rol bastante importante en este tema de gestión de residuos a través de la fiscalización ambiental, ¿no? En el marco de los residuos que se generan en este tipo de establecimientos. Bueno, como tercera parte de esta presentación vamos a hablar de algunas experiencias exitosas en mercados de abastos y relacionadas al manejo adecuado de los residuos. De hecho, a nivel nacional ya se vienen manejando en estos establecimientos los residuos sólidos y ya muchas municipalidades vienen teniendo bastante éxito con los mismos. Veamos algunas. Por ejemplo, en La Libertad. En la Libertad, bueno, se está incentivando el reciclaje en el mercado central, uno de los mercados emblemáticos dentro de esta región. Para esto, la finalidad es erradicar el consumo de plástico, ¿no? Asimismo, en Santa Anita, aquí en Lima, muchos de los residuos orgánicos son usados como fertilizantes para las áreas verdes. Eso es bastante importante. Tenemos el mercado de flores de Santa Rosa,
que es también en Lima, el cual a través de sus residuos orgánicos están produciendo hasta 30 toneladas de abono orgánico cada mes. Este abono orgánico es comercializado por este mercado, incrementando sus costos, ¿no? Es bastante importante. También tenemos a la Municipalidad Provincial de Puno, que a través de sus programas de segregación en fuente y valorización de residuos orgánicos y parte de estos residuos orgánicos provenientes de sus mercados de abastos, están produciendo compost para el mantenimiento de sus áreas verdes y, y sus viveros, ¿no? Entonces es también bastante exitoso. Y asimismo, la Municipalidad Provincial de Huamanga, Ayacucho, que tiene una bonita planta de valorización de residuos sólidos orgánicos, los cuales también provienen de sus mercados. Y sabemos que la valorización es importante porque incluso ayuda a reducir costos de recolección de residuos, puede fomentar de repente con la municipalidad la reducción de los costos en los arbitrios que se pagan anualmente y de hecho evitamos la contaminación ambiental, ¿no? Bueno, posteriormente a esto vamos a presentarles un video, ¿no? De cómo se realiza la valorización de los residuos a través de una ruta del reciclaje. Pasamos a ver un video. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y junto al MINAM, o sea, Ministerio del Ambiente del Gobierno de Perú, te voy a explicar por qué tu basura no es tan basura. Cada día Perú produce basura suficiente como para llenar 3 estadios. Lo bueno es que la mitad puede usarse para fabricar nuevas cosas. Y si nunca has visto cómo se hace, aquí te muestro en 3 pasos. Primero, separar. En tu casa puedes practicar separando tus residuos. Un tipo a un lado, un tipo al otro. Pero espera, si tienes una botella de plástico o algo parecido, primero lávala. Luego aplástala. Y así ahorras espacio. La chapita va por separado. Luego, estas personas se van a encargar de que todo lo que has separado con tanta ilusión tenga un final feliz, de modo que tus esfuerzos no serán en vano. Segundo, acopiar. Este es un centro de acopio en la vida real. Te lo presento. Esta es la famosa parte superior del proceso. En este lugar se necesita alta concentración, mucha agilidad mental. No te puedes dormir, los objetos llegan rápidamente y las personas lo van separando. Plásticos a un lado, latas al otro, papeles a otro lado. Luego de toda la emoción que hemos vivido arriba, aquí abajo llega la calma. Huele distinto, se siente distinto. Latas por un lado, plásticos por otro, un pedazo de tu infancia, la propaganda que dejan debajo de tu casa. Después esos costales pasan a esta zona. Su contenido lo meten a estas máquinas, los comprimen con mucha fuerza y el resultado es este sanguchón. Todos estos paquetes sufrirán una transformación espectacular en el siguiente paso. Tercero, producir. Toda esta infraestructura está destinada a procesar todo el material que hemos visto antes. Y el comienzo va aquí. Con los residuos se pueden hacer muchas cosas. Si se trata de una botella de plástico, se carga en una máquina, se tritura en varias partes la botella y termina así, en forma de escamas. Las escamas pasan por una máquina para luego formar estas esferas, que luego se convertirán en esto. Y al inflarlas con aire caliente, se transformarán en esto. Acabas de ver que tienes poder para influir en toda una industria. Lo que no separes puede terminar innecesariamente en un relleno sanitario, o peor aún, en un botadero. Por eso separar es un final más feliz, más digno, más respetable para tu basurita. Eso sí, cuando comiences a hacerlo, alguien te va a decir: está muy bonito lo que haces, te felicito, de verdad me conmueves. Pero no va a cambiar nada. Al principio no se va a notar, pero si muchas personas lo hacen, llegará un momento en que se va a notar tanto que vas a salir a la calle y te vas a dar cuenta con mucha sorpresa de que se ha logrado, por fin, un Perú limpio. Bueno amigos, hemos visto un pequeño video que nos enseña cómo es la ruta de reciclaje y la valorización de los residuos sólidos que se generan, ¿no? Día a día en nuestras viviendas, incluso en los mercados también, y se puede tomar como un ejemplo bastante exitoso. Bueno, en sí eso ha sido todo el día de hoy, todo lo que hemos querido dar de esta capacitación, orientarlos y de hecho los animamos a seguir la página web del MINAM, las redes sociales para enterarnos de nuevas capacitaciones y bueno, nuevas noticias en el manejo de residuos sólidos. Un gusto de haber estado con ustedes y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Saludos.